Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Pues de nuevo aquí, Edmundo y yo, preparando un episodio más de Buscando Ancestros. ¿Cómo estás, Edmundo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, querida Yurici? Y también a nuestros queridos acompañantes, ¿no? Compartir estas pláticas y estos conversatorios, ¿no? Sobre la maravillosa encomienda que es la genealogía. Sí, exacto. Pues bienvenidos a este nuevo episodio y vamos a hablar de algo que nos toca a todos, la memoria. ¿Qué ocurre cuando una historia se pierde? O sea, una historia familiar. ¿Qué pasa cuando nadie recuerda el nombre de una persona en una fotografía antigua? ¿Quién contará nuestras historias cuando ya no estemos? Muchas veces pensamos que la historia pertenece a los grandes personajes o a los acontecimientos importantes, pero en realidad es que la historia también está formada por las vidas cotidianas del mundo de millones de personas que amaron, trabajaron, migraron, tuvieron hijos, se enfrentaron dificultades y dejaron huellas que merecen ser recordadas. Yo, Sí, fíjate que este primer punto de que por qué es importante recordar. Fíjate que me acordé, hay un poema de Nezahualcóyotl que es mucho del conocimiento y de uso de la gente, que es Floricanto. Flor y canto es una metáfora del conocimiento y la transmisión de la sabiduría. Pero hay otra metáfora, que es el flor y canto, que es in Xochitl, in Cuicatl. Y hay otra metáfora que me gusta mucho, que es in Ixtli, in Yolotl, que es el rostro y el corazón. Es decir, la esencia de la persona, qué es de él en la vida. Entonces, me atreví, espero que no me ajusticien nuestros queridos escuchantes, modifiqué este canto, poema de Zagualcoyo, que termina al menos cantos, al menos flores, lo cambié al menos rostros, al menos corazones. Muy breve, el poema dice así: Amitla intenio tiliuj, Tlacuitlapan, Tlalipan, Keniquixigua, Noyolotzi, Asec Motopali, Tihuala, Nenelis, Incueponitz, Tlaltipan, Inescatotiuj, Nochtli, Nochtin, Inescatotiuj, Noyoyolo. Es decir, ¿qué dejaré cuando me vaya? ¿Qué dejaré en esta tierra? ¿Qué hará mi corazón? No venimos en vano, a vivir en este mundo. Al menos dejemos nuestros rostros, al menos dejemos nuestros corazones. qué bonito. Qué bonito. Entonces, hablando, digamos, de una manera muy, muy familiar, pues uno cuando pasa en esta vida y muere, la vida sigue. Cuando uno muere, a lo mejor en ese momento uno es la memoria y los recuerdos y todo, pero pasa el tiempo y después a lo mejor uno se convierte en referente de algo de la familia. Y sigue pasando el tiempo y después se olvidan de uno, Exacto. cuando no se deja algún rastro de lo que fuimos. Por eso es muy importante que tenemos que dejar, cuando hablamos de que al menos dejemos nuestros rostros y nuestros corazones, tenemos que dejar algo que le permita a nuestras descendencias que puedan tener un punto de referencia de algo que aportamos al mundo, a nuestra comunidad y a nuestra familia. Entonces, por eso es muy importante tener la memoria y del recordar, porque nos da una identidad en el ahora y en el mañana. También nos permite una cuestión de esa palabra que se usa mucho de resiliencia, de tener esa capacidad de que independientemente de todo lo que nos rodea, tenemos una capacidad de recuperarnos una y otra vez, pero para ello sí necesitamos tener un punto donde apoyarnos, donde mirar y decir, de aquí me apalanco para caminar, y eso es la memoria de lo que somos. Exacto. Y finalmente, la memoria y que a uno lo recuerden, espero muchas veces que sea bueno, porque a veces nomás se quedan los chismes, pero Sí, que ni se sí, entiende, verdad que ¿verdad? eso, digamos, eso no se comenta, pero a veces es la Los parte objetivos. interesante de estas genealogías, Sí. es que también
si nosotros llegamos a aportar algo, es una forma de gratitud hacia la vida y a nuestros seres queridos que nos dieron sentido en nuestra existencia, ¿no? Por eso, cuando ahora que terminé mi tesis de mi historia, fue de la genealogía de mi familia, con Sí. eso terminé esta primera intervención, abusando un poco. El libro de la familia se lo dediqué a mi hijo Francisco, a Paco. Y la dedicatoria en este tono de lo que estoy ahorita comentando es el siguiente, la dedicatoria. Esta tesis te la dedico a ti, Francisco, Paco, hijo mío, para que con estas historias familiares que son tus historias, continúes dejando nuestras huellas en la tierra, encontrando la mejor forma de caminar la vida, para que recuerdes, para que seas fuerte recordando quién eres y de dónde vienes, orgulloso de tus esencias ancestrales. ¿Cómo ves? No, muy bien, muy bonito. Yo cuando estaba leyendo, leyendo lo que tú, bueno, estaba escuchando lo que tú leías más bien, estaba yo pensando que cuando, fíjate que yo tuve un tío que era Ernesto Parra, era el dandy, era un boxeador famoso en los 50, hasta salía en películas mexicanas. Peleaba mucho con el ratón Macías. Este, entonces cuando murió mi tío, ay, no me acuerdo en qué año fue, pues estábamos ahí en su funeral, creo que sí fue en Ciudad de México, no me acuerdo, y entonces yo estaba sentada y la gente, algunas personas se me quedaban viendo. Y bueno, hasta que se acercó un niño y me dijo, oye, ¿por qué hay una foto tuya, en la casa ahí en Uruapan? Y yo, ¿cómo que hay una foto mía? No, no puede ser. Pues si yo no he ido a tu casa, no sé. Pero bueno, la cosa es que era mi abuela que me decía que me parezco mucho a la madre de mi papá. Entonces, a mí me marcó mucho ese momento porque como tú le dedicas a tu hijo en la tesis, que qué bonito. Yo busqué muchos años a mi abuela porque, pues bueno, fue una historia difícil la que tuvo mi abuela con mi papá. Entonces, no hay registros de esa persona, entonces me costó tanto sacarla. Entonces, qué bonito que lo que dices, ¿no? Que le estás dando a tu hijo, cómo recordar, como igual yo le doy a mis familiares, ¿verdad? Que recordemos a nuestros ancestros. Yo a todos los que puedo de mis familias les hago su arbolito, les he ayudado a su proceso de ciudadanía, porque la memoria es parte de la identidad. ¿Cómo sabemos quiénes somos? Gracias a quienes nos precedieron, o sea, ¿cómo nos encontramos? La diferencia entre la información y la memoria, la información también es como patrimonio humano, perdón, porque en México tenemos muchas cosas que tenemos como patrimonio, ¿no? Como la danza, inclusive, ahorita que está el mundial. El fútbol de alguna manera nació en México, claro que Inglaterra puso las reglas, ¿verdad? El Reino Unido, pero bueno, aquí nació eso. También el chocolate, o sea, la palabra como tú estuviste hablando antes en náhuatl, la palabra chocolate es náhuatl, ¿verdad? Entonces, es tan importante, ¿no? Que todos esos que cuando llegan tus nietos, ¿no? Que vean tu tesis. Entonces, ¿qué recuerdos de nuestros abuelos o bisabuelos siguen influyendo en nuestra vida? O más allá, ¿verdad? Aunque ellos ya no estén. La memoria no pertenece al pasado. La memoria sigue, ¿verdad? En el presente. Y es lo que yo creo que es tan importante en México, ¿no? Porque en México nos orgullecemos mucho de ser mexicanos, pero Sí, pero el mexicano no pensamos, solo pensamos en grandes acontecimientos, la independencia, la revolución, la conquista, ciertos presidentes, las guerras, pero la verdadera historia de México no está formado de esos grandes eventos, no está formado por millones de personas, las mujeres que crearon familias, los campesinos, los artesanos, los campesinos, los comerciantes, perdón, los migrantes, los maestros, los pueblos indígenas, quienes llegaron de Europa, quienes llegaron de África y quienes llegaron de Asia. Por eso a mí me encanta esa palabra que una vez un profesor, Juan Pichardo, me dio de la definición de México, ¿no? Que México es como un crisol, ¿no? De donde llegan tantas comunidades que es lo que ha formado México, ¿no?
Y no podemos olvidar, pues, ningún nombre, ¿verdad? Que de los de la historia, pero también de los de la historia de nuestra familia. Sí, fíjate que lo que comentas es increíble. Por ejemplo, ahora que estuve haciendo la tesis de la familia, no nació como un, no, como un interés académico, sino realmente fue una encomienda de mi papá. Así empiezan también las memorias. Entonces, el ir descubriendo, a mí me encanta mucho, por ejemplo, empecé a ver, no sé si se alcanza a ver esta fotografía, creo que está muy oscura. Ah, un poquito sí. Esta es una fotografía muy clásica de las familias, al menos aquí de la Ciudad de México, del centro, de las que se tomaban uno en los parques, ¿no? Me di cuenta, empecé a recapacitar porque tantas cosas de tantos parientes que se fueron olvidando y que fui compilándolas. ¿Qué sucede cuando se pierde una historia familiar, digamos? Pues lo que sucede es que hay un vacío generacional. Sí, No sabemos, es como una amnesia de identidad, ¿no? Es algo como que uno está, pero uno no sabe por qué está. Tenemos lo inmediato, ¿no? Pero no sabemos las razones de cómo llegamos hasta donde estamos hoy, ¿no? También se pierde, pues, toda la sabiduría y el conocimiento y las aportaciones que hace la familia a tu comunidad y al país muchas veces, ¿no? Dependiendo de la trascendencia de algunos familiares que todos tenemos en algún momento, alguien que hizo algo muy importante para los de al lado, para nuestros vecinos, al menos, o para la comunidad y para el país, ¿no? Y también hay una reflexión que leía que cuando no hay memoria histórica, nuestros antepasados mueren dos veces. La primera es cuando es una memoria física y la segunda es cuando es un olvido familiar absoluto. Entonces, no hay capacidad de poder tener tantos cruces familiares a lo que somos, pero sí al menos rendir tributos en la medida de las posibilidades de aquellos que sí tenemos alguna memoria o algún recuerdo que se fueron transmitiendo pues a lo largo de nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, ¿no? exacto, sí. Sí, cierto, es que estas, las memorias de cada persona que nos precedieron, de las familias que nos formaron, la memoria de los pueblos, los barrios, las comunidades y los estados que han formado México. Porque México no es solo una historia, México es un tejido inmenso de voces, caminos, migraciones, oficios, recetas, recetas tan ricas, ¿verdad? Apellidos, Sí. inventos, ideas, canciones, fotografías, documentos, silencios, formas de ver la vida. Yo, si tú te vas al norte, es otra forma de ver el mundo que te vas al centro o al sur, ¿verdad? No, no es exactamente como dicen que en el norte se trabaja, en el centro se disfruta y en el sur no me acuerdo. No lo digas. No, pero México es todo, la verdad es que todo es bien bonito. A mí me encanta México. Cada estado tiene lo suyo y cada familia de cada parte de México guarda una parte del mismo país. Es bien chistoso, ¿no? Porque tenemos palabras así como que, ay, esto es así y esto es ahí. Así como que no sé, ¿verdad? Nos identificamos. Y luego, bueno, ahorita nos están haciendo muchas locuras con tanto en el mundial, ¿verdad? Pero es una de las cosas que más podemos agradecer como sociedad, ¿no? Sería volver a mirar a nuestros ancestros, no como dices tú, no por un orgullo vacío, sino por gratitud, Sí, por identidad, por amor a la historia que nos trajo aquí. Preservar sí, la... ¿Mm? es cuando, por ejemplo, platicas de la familia y tú no sabes qué decir de tu familia, ¿no? Y Sí, sales diciendo, ay, siento como un hueco, como un vacío, que no sé qué es, pero digo, no tenía que decir. Cuando se tiene tanto que decir. Fíjate que si de lo que estamos platicando, a lo mejor de los que amablemente nos escuchan dirán, es que yo no tengo nada. Yo diría que se tiene mucho. Se tiene la tradición oral, es decir, cuando nos sentamos en la mesa y empezamos a echar el chisme de la familia, lo primero que volteamos es a la abuelita o a la mamá o a la tía y le decimos, a ver, tía, arráncate y platícanos qué hacía nuestro pariente tal, y nos tiran toda una historia que a veces lo platican con tal sabor que uno disfruta el café,
que se está tomando uno de una manera placentera, el sentarse a hablar de nuestros viejos y de nuestros antiguos en familia, también son uno de los placeres y de los momentos inolvidables cuando tenemos reuniones familiares, sean buenas cosas, chismes o lo que sea que siempre circulan. Entonces tenemos la memoria del habla y del recuerdo que nos los transmiten. Pero también tenemos lo que somos lo que llamamos los archivos, ¿no? Pues pueden ser pues, las actas de nacimiento o puede ser, por ejemplo, algún documento de de la parroquia o alguna circunstancia de tener algún pariente que por algún hecho que haya hecho, bueno, aparece en alguna nota de periódico que salían y eso también a veces es mucho orgullo de la familia saber que alguien sale hasta en la tele, ¿no? Y la otra que es propiamente lo que hacemos nosotros de construir una genealogía. Es decir, en donde nosotros nos sentamos y le decimos, a ver, abuelita, dime quiénes eran tus hermanos, tus papás, o sea, mis bisabuelos, y qué tanto te acuerdas de que ellos, cuántos hermanos tuvieron y cuántos tíos tuviste, y hasta dónde puedes recordar. Esa secuencia de una línea de vida de familia que se trabaja a través de la genealogía nos dan esa capacidad de tener mucho para poder empezar a recordar y a cimentar la memoria familiar. Sí, es cierto, porque yo he hecho ejercicios de, oiga, ¿quién es su abuelito? ¿Sabe dónde nació? ¿Sabe cómo se llama su bisabuelito? Y es bien triste porque no sabe muchos mexicanos. Y a mí una vez se me ocurrió hacer una propuesta porque tenemos en el artículo 2 constitucional que habla de eso, ¿no? Que tenemos derecho a la identidad, pero no existe en México un derecho así que diga mexicanos tienen derecho a preservar su información, por ejemplo, en un instituto etnohistórico. Ese es ese fue mi proyecto alguna vez, ¿no? Lo escribí en artículo también, porque es ¿dónde busca? Como tú dijiste ahorita, muy interesante, de la abuelita, abuelita, siéntate y cuéntanos, ¿no? Y la abuelita, ¿y abuelita, en qué año nació tu papá? Ah, la abuelita a lo mejor tiene 80 años y a lo mejor se le olvidan las cosas y no vas a ver. Entonces, ¿cómo hacer las búsquedas? O sea, de a ti, o sea, de tú, tus padres, tus abuelos, y así vas hacia atrás, ¿no? O sea, no puedes, desde arriba hay gente que me dice, es que yo soy descendiente de fulanito. Déjame el reviso, pero tenemos que empezar desde la persona, con sus padres, sus abuelos, bisabuelos, ¿verdad? Que se va ramificando y quizá en una línea así. Hace poco una amiguita me dijo, es que me dijeron que soy de la línea de Miguel Hidalgo. Y yo, con eso me dio una gran guía. Dije, ay, ¿en serio? Entonces ya empecé a buscar y sí, definitivamente, como a través de la búsqueda, pues busqué y encontré, sí es de esa línea, pues que es de Michoacán. Claro que tiene varias, es que México parece que somos tan diferentes en el norte, como decía hace rato, pero estamos vinculados, porque hay partes de San Luis Potosí, como hemos platicado, que se vincula mucho con Michoacán. Entonces, esta familia de Juan de Villaseñor, ¿cómo se vincula con San Luis Potosí? No sé, pero me parece mágico. Entonces, conocer todas estas entramado, ¿no? Que existe en México, de qué familias vienen, cuántas personas conocemos realmente, más allá de su nombre y su fecha, porque cada persona merece ser recordada, porque cada vida contiene una experiencia única, ¿verdad? Entonces, oye, saber, digo, luego es en Estados Unidos, no sé si tú te has fijado. ¿Y de dónde eres? No, pues yo tengo ascendencia francesa. Ah, es que me apellido tal. No, pues soy alemán. ¿Y en México? En México tenemos lo mismo. Nada más que tenemos algunas amnesias, no sé, serán culturales, me imagino que, pues no sé. Oiga, ¿y por qué no preguntó? No sé. O sea, es que hay que preguntar, hay que investigar para no dejar, ¿verdad? Que solo sea pues, nombres perdidos, ¿no? Sino hablar con la familia, ¿por qué migraron? O sea, tú sabes tú por qué migraste a Ciudad de México, ¿verdad? Los oficios que han tenido, las tradiciones. Luego uno dice, no, ay, ¿por qué me gusta esto?
pues porque algún ancestro, ¿verdad? O sea, como que también se heredan cosas. Entonces, las historias también que se transmiten oralmente, como estabas diciendo, abuelita. Yo tenía un tío que, este tío era hermoso. Su madre fue Pomposa Cárdenas, era la hermana del presidente Lázaro Cárdenas, y él se casó, Pomposa se casó con Benigno Parra, un tío abuelo. Entonces, Alfonso, mi tío Alfonso, era la cosa, de él amo la genealogía, ¿no? Porque él se sentaba y empezaba, no, y es que los no sé quién, y yo estaba muy chica y decía yo, ¿cómo sabe tanto? ¿Cómo no se hace bolas? Y le decía, no, oiga, tío, ¿y quién es este? No, pues tal. Y yo decía, oiga, ¿y por qué somos familia de Lázaro Cárdenas? Porque es tu tío abuelo. Entonces, bien interesante que de ahí me nació el gusto para poder reconstruir, ¿verdad? No solo Fíjate, buscarlos, sí. fíjate que a mí me parece, comentas ahorita algo muy interesante de la cuestión de crear no sé si un departamento, instituto sobre este estudio de genealogía. Seguramente hay organizaciones, por ejemplo, tú tienes un esfuerzo particular de hacer genealogías, pero no recuerdo, y ahí sí reconozco que no tengo la información, si realmente en términos de gobierno eso, existe algún área dedicada a eso. No lo sabré, que investigarlo, pero es interesante porque Ay, lo que ahorita hemos estado comentando en términos, digamos, de la conservación del patrimonio de un país o de un lugar es lo que definen como patrimonio inmaterial y material. Los patrimonios materiales propiamente es el documento, la fotografía, todo lo que se puede tocar. Y el material es la memoria oral, lo que se puede transmitir. Entonces, sí es muy interesante de cómo podríamos eh, ya vimos cómo podríamos no solamente recuperarlo, sino atesorar lo que vamos sumando de lo que tenemos nosotros. Entonces, ¿cuál es el papel, Yuri, sí, que tienen las fotografías, las cartas, los documentos o los testimonios para poder conservar nuestra memoria? ¿Cuál es la importancia? Porque esa es nuestra materia de estudio y esa es nuestra materia de trabajo en contener ese bagaje de posibilidades habladas, escritas, materiales, palpables o escuchadas, para poder aterrizarlos, digamos, en un documento que diga, aquí está tu memoria. ¿Cuál es el papel que tienen todos estos elementos? pues es preservar la identidad colectiva, ¿no? Porque sería bien interesante, o sea, yo sí tengo bien investigado eso que dices. Yo tengo tantos años buscando, por supuesto, antes de que naciera todo esto del internet, o sea, con Ancestry y todo eso, yo iba a los pueblitos. Y en los pueblitos, oiga, póngase su cubrebocas y toque con guantes los documentos. Y si quiere, tome alguna foto, pero escanear, mire, se está cayendo el libro. Muy difícilmente el gobierno, por supuesto, los actas. Primero está la parte del gobierno, ¿no? Los archivos históricos del gobierno. No son tan antiguos porque como en Nuevo León fue la primera acta en Allende, no me acuerdo en qué año, don Jorge Salazar fue el que pues me invitó al evento, allá en Allende, Nuevo León, de esa primera acta. Pero antes la Iglesia Católica, pues es la que tenía los documentos. Pero es tan difícil accesar a los documentos de la Iglesia porque no me dejan, tienes que saber qué años, y luego te dicen ya sea en el municipio o en la iglesia, oiga, cada tantos años son 1,000 pesos, ¿no? Algo así. Yo decía yo, oiga, ese es mucho dinero. Mire, quiero nada más que me revise esto y esto, o sea, porque me ha pasado de todo. Pero la verdad es que gracias, de verdad, yo siempre le viviré agradecida pues a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque ellos desde los años 60 entraron a México como una sociedad genealógica y ellos entraron a tomar fotografía. Entonces, ellos son los que han documentado porque esa es su religión, ¿no? Ellos bautizan a sus seres queridos como que usted llega al cielo, querido mío, ¿verdad? Eso es su religión. Mm. Y se me hace muy bonito porque es una manera de conservar los documentos. ¿Cómo yo podría buscar tanto documento de verdad si no es gracias a estos archivos?
esta memoria conservada de que hizo pues los mormones, ¿verdad? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La verdad que yo creo que no Esa ha puedo. sido unas grandes aportaciones a la memoria de la humanidad, porque a partir de todos los registros que ellos hicieron desde los 60 de microfilmar y después constituirlo en una gran página que se llama Family Search, que ha Sí, ayudado muchísimo a así sí, investigar y acelerar los procesos de sí. investigación. Fíjate que lo que tú comentas es esa imagen. Nosotros en la historia de la humanidad estamos acostumbrados fundamentalmente a pensar y hablar en términos de imágenes. Cuando las abuelitas nos platican de nuestras familias, el encanto es que nos describe y nos llevan a construir una imagen en nuestra mente. No es una descripción formal, sino es toda una historia para reconstruir y crear en ti una imagen de lo que está pasando y eso es lo que también enamora, digamos, de las historias genealógicas. Y la fotografía en este punto hablando también de experiencias personales, ha sido la que mayor transformación ha tenido en esta cuestión de guardar la memoria. Yo recuerdo que de niño tomarse o tener una fotografía era casi, no un lujo en términos de dinero, era un lujo en términos de que cada fotografía eh, no captaba el momento como ahora que tú sacas tu teléfono y tomas la fotografía y al rato lo borras porque solamente captaste el momento. Y como tiene la capacidad de generar miles o millones de fotografías, simplemente lo tomas como un momento efímero del que fue, se platica y se borra. Y en cambio, las primeras fotografías que yo recuerdo de niño no era para captar el momento, era para perpetuar el momento. Es decir, aquí en la Ciudad de México, a ver si me platicas allá por el norte, qué es lo que se guardaba aquí, las familias casi siempre tenían entre todos sus conjuntos de fotografías al menos dos temas muy importantes. Bueno, tres. Una fotografía en una trajinera en Xochimilco, Mm. o tener una fotografía que se acostumbraba mucho el 6 de enero ir allá a la Alameda Central aquí de la ciudad, en donde te ibas a tomar las fotografías con los Santos Reyes, con todos los globos y todo. Y las familias generalmente tomarse una fotografía allá afuera con esas escenografías pequeñas y se tomaba una fotografía a la Basílica de Guadalupe. Eran casi siempre las tres tipos así de imágenes que teníamos, digamos, de familia. O las fotos de cuando se casaba alguien que todos se formaban y se ponían así como en fila y tómense la fotografía. Y esas fotos eran la base del poder presentarse. Y había otro grupo que se acostumbraba de que te tocaban la puerta y llegaba un señor con su camarita de pie y ahí mismo traía sus solventes para tomar las fotografías del chamaquillo recién nacido. Entonces ponían la fotografía, había 5 o 6 fotografías donde estaba sonriendo, llorando. O sea, el pobre lo traía, le picaban los ojos y todo para que tomara todas las diferentes escenas. Y después había la costumbre que también te tocaba la puerta y gritaba a la gente que decía cuadros para retratos. Es decir, que llegaban y te vendían en unos marcos muy sencillos con su vidrio para que esas fotografías, que ya fuera que te las tomaras en esos lugares o en tu casa, las enmarcaras. Entonces, cuando tú llegabas a una casa, lo que estaba colgado en los muros eran las fotografías familiares casi siempre. Ujú. Es, Esa era la forma de decir, esta era mi familia. Pero después vino la cuestión, y bueno, era, digamos, de esas camaritas que llegaban los fotógrafos. Después, cuando ya se empezó a popularizar las cámaras Kodak, ¿no? Que tú tomabas tus fotografías. bueno, la Polaroid también, ¿no? Yo recuerdo. Bueno, un poquito después, pero era realmente, yo me acuerdo que eran de 12 y 24 fotos, los rollos de Kodak. Ajá, Entonces, cuando tú ibas, yo no sé cómo le hacíamos, pero cuando tú llevabas un rollo de 12 fotos, te alcanzaba para todo. sí, Y cuando llevabas un rollo de 24, decías, vengo ahora sí muy cargado de fotografías. Y ajá, la emoción, y tenías que escoger, por eso hablo que esas fotografías no eran para captar el momento, sino para perpetuar un momento. Es decir, cada fotografía se escogía de tal manera que sabías que la ibas a guardar y a transmitir.
no en un momento, sino a lo largo del tiempo. Sí, es que esas fotografías les daban contexto a nuestra vida y les daban Sí, significado. Como tú dijiste, allá en Xochimilco, allá en los Reyes Magos, a mí me tocaron también porque pues también viví un tiempo en Ciudad de México, pero allá en el norte, pues sí que se ve el Cerro de la Silla, ¿verdad? O se acostumbraba así nada más tomar la fotografía de las familiares, que pues mi mami le encantaba la fotografía, entonces ella tenía su cámara Kodak ahí, como dices tú, así que se oía el clic, sí, y sus Polaroid, ¿verdad? Porque pues yo estuve en la época de los, nací en la época casi de los sí, Polaroid, también igual, cuando empezaban las Polaroid, que era toda una novedad, ¿no? pero malísimas, o sea, Ah, tú, no, si ahorita ya no, esas fotos ya no se ven. pero además de que ya ves la cara y decías, ¿y este quién era? Pues no se ve, o sea, malísimas, ¿verdad? Pero eso que dices es muy importante, las fotografías, los documentos, todo esto le da contexto a nuestra propia memoria familiar, ¿verdad? Entonces, Y, sí, y luego viene una transición en los ochentas en donde la fotografía empieza a tener una transición con otro elemento que empiezan a aparecer, que son las videograbaciones que hacía uno y que ya se podían reproducir primero en esas famosas Betamax, que eran de los cartuchos pequeños, y después de la VHS, ¿no? ajá, sí. Entonces ya las fiestas o lo que sea ya no solamente era acompañado de una fotografía, sino también cuando se tenía un poco de posibilidades, porque pues a veces no era tan barato, era toda la novedad, pues, también iba acompañada con una imagen, una grabación de las fiestas. De Lam- video. Sí, exactamente. Lamentablemente, como la tecnología fue avanzando muy rápido, todas esas memorias en esos cassettes se perdieron casi todas, porque como las maquinitas fueron cambiando, después vinieron los CDs y ahorita es ¿para qué lo platico? Todo lo que vamos teniendo ya directamente en las redes, en la nube, en las redes. Entonces, la transición de la fotografía como punto es esencial de captar la perpetuación de alguna cuestión familiar que se colgaban, digamos, en los muros de la casa, se empezó a sustituir con las Betamax y con las imágenes donde el centro ya no era el muro, sino la televisión, y después vamos transitando hasta que ahora el punto central no es ni la televisión ni el muro, es el teléfono. ¿Es que? Con el teléfono. O sea, de esa transición de muro a televisión, ahora es el, la- la- el teléfono. La cuestión del gran riesgo que tenemos para la construcción de las genealogías es, por ejemplo, cuando estuve haciendo ahora la historia de mi familia, el único material disponible que tenía eran las fotografías viejas, porque las actuales, como toda la gente piensa que no son trascendentes, toman y borran. Entonces, esta parte de la fotografía está haciendo que estamos teniendo una memoria efímera que para las siguientes generaciones va a ser una memoria perdida, en razón de que si no se toma para perpetuarla, sino para el momento, la gente toma, borra y no se está quedando ese registro de las fotografías. Y finalmente, y lo peor del caso, ahorita hay una moda en la arquitectura o en las casas que le llaman el minimalismo, ¿no? En donde los muros están totalmente limpios. Entonces, esa ruptura de la familia, tenerla de manera permanente a la vista de la casa, como un recordatorio de dónde veníamos, también ha tenido una transformación y se ha ido perdiendo. Sí. Entonces, no sé qué opinas de eso. Sí, fíjate, y además otra cosa, yo tengo, por ejemplo, una cuenta de Google, que es la que uso con mi celular, que está ya borré todo, no tengo nada, y dice que no tengo espacio, entonces me está causando mucho conflicto porque, pues es la cuenta del correo que está, se tiene que vincular con el teléfono, entonces ya todo nos se está complicando para, como tú dices, para preservar, para guardar. Pero hay que echarle ganas. Yo ni me esfuerzo por guardar las fotografías, ya las guardé, ya las puse en una carpeta. Y la verdad que no es necesario ser historiador, para preservar la historia familiar. Podemos comenzar también preguntándole a nuestros adultos mayores o observándolos, ¿no? Yo recuerdo que yo veía a este tío Alfonso o a mi abuelita, ¿no? Que contaban y hablaban de las familias.
Y mi mami se sentaba, ¿no? Bueno, antes se acostumbraba mami, mira, este es el álbum, este es aquí, ¿no? Con la gente que ella quería. Y como dices tú, guardaba cartas, registrando historias familiares con video, compartiendo recuerdos, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que los mexicanos nos demos cuenta que cada historia preservada es un puente entre generaciones, como dices tú, que no lo dejemos por lo efímero, que los archivos preservan evidencias, las voces, experiencias, el contexto preserva significado, pero juntos preservan nuestra memoria humana, ¿verdad? Todo lo que somos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros de manera, digamos, como tú, como yo, como el vecino, es que podamos, la invitación sería que empecemos a retomar conciencia de cómo podemos conservar nuestra memoria familiar. Exacto. Hay una gran ventaja que tenemos ahorita con las impresoras que son de mejor calidad, que casi realmente de impresiones fotográficas, que esa caja de fotografías que se ha ido vaciando y que ya no se ha ido alimentando, que, que toda esa es la invitación que le hago al que nos está escuchando, que, que de todas las 500 o 1000 o 2000 o 3000 fotografías que tenga la curiosidad de simplemente ir de imprimirlo en esa fotografía en una impresora. Y Y si guardar, no se tiene, pues ir a un lugarcito que no sale muy caro. Dependiendo de la cantidad de color, te lo cobran, ¿no? 10 pesos, 12 pesos, que no es algo así muy oneroso y que volvamos que continuemos llenando la caja de nuestra memoria histórica. Que aquella fotografía que se considera que no solamente representa un momento, sino que representa la identidad pensando en los hijos o en las generaciones siguientes, que puedan ir juntando y alimentando de nuevo la memoria genealógica de la familia. Eso sería, digamos, una cuestión, digamos, de invitación. Otra es los papelitos escritos, lo que se llega a platicar de alguna memoria o de un hecho de la familia que dice, oye, eso está muy bonito, escribirla. Media cuartilla, una cuartilla, me dijeron tal cosa y echarla a ese cajón de la familia. Porque nosotros no, nos daremos cuenta al tiempo que lo que fuimos echando de manera cotidiana a lo largo de los años en su momento nos puede dar la base para poder construir o continuar la memoria, la memoria familiar. Y en sí, el caso de nosotros tenemos que crear una conciencia en la gente a través de lo que, además, bueno, haciendo este esfuerzo de platicar con todos ustedes, de pequeñas ideas o de pequeños tips que puedan darse cuenta que lo que ustedes juntan o guarden serán oro molido para los estudios y para las memorias de las gentes. Y un caso que también a ver si que nos podías comentar, ahora que lo veo, por ejemplo, en los pueblos originarios que están haciendo sus procesos de recuperación de memoria histórica y de fortalecimiento de autoascripción como gente de pueblo, una de las cosas que se están haciendo ahora de manera cotidiana es organizar exposiciones en sus pueblos, en la calle, en el atrio de la iglesia o en el parque, si es que lo tienen, en su plaza. Y lo que juntan son exposiciones de memoria fotográfica. Entonces se le invita a los vecinos que si tienen alguna fotografía representativa de lo que guardan de la memoria del pueblo, pues que la compartan en ese rato para que la gente la conozca. Y el 90% son fotografías familiares. es- Entonces, ¿por qué necesitamos preservar? Es eso, para que podamos compartir y saber que cada uno de nosotros en la historia familiar y personal en una comunidad toma sentido de vida y toma sentido de identidad cuando compartimos esas fotos. Y a veces es muy bonito de que llega una persona y coloca la fotografía y llega otros vecinos que no se conocen y se emocionan y se llegan a relacionar porque se dan cuenta que el papá o el abuelo era amigo del abuelo de ellos y no sabían.
o que eran familiares y no lo sabían. Entonces, esas fotografías, esas memorias familiares han hecho unir o reencontrarse a personas y familias de un mismo lugar que no lo sabían. No sé, tú qué ves de esto. Pues fíjate que además, o sea, por ejemplo, cuando vas a decir que qué tiene que ver, pero bueno, esas son mis reflexiones. Cuando uno estudia un idioma, pues tienes que entender el contexto del país. Y para nosotros, con tanta migración, o sea, es que se me vienen muchas ideas con lo que tú decías, con tanta migración, con tanto movimiento, que es muy bonito y muy interesante. La migración es parte de, pues de todo, ¿no? Y igual de México, pero es esto que tú dices de preservar como mexicanos esto, pues nos va a dar, pues, muchísima ayuda, ¿no? Porque no sabemos el futuro. Y además, conocer siempre el contexto, la historia. Hay una frase que se maneja mucho o que usamos mucho en México que dice, quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabrá quién es y a dónde va. Porque definitivamente sí. Si mi mamá en la época que éramos chiquitos hubiera sabido que su abuela era tejana, hubiera sido otro mundo, ¿no? Hubiéramos Ajá, hecho otras cosas, pero pues por tantos conflictos luego familiares, no sabemos las historias, entonces yo digo que cada persona, no importa la circunstancia, merece ser recordada. Esa es una frase que yo he estado usando mucho en mis documentos. Cada persona merece ser recordada, independientemente de lo que sea, porque eso es lo que nos conforma nuestro contexto, nuestra memoria histórica, nuestra memoria, nacional. México, claro que es por supuesto que somos la historia, demás, pero la historia se conforma de personas que han hecho, que han dejado. Y nuestra historia familiar, yo creo que es de lo más importante que México debe de alguna manera darle lugar, cada familia. Si el gobierno, por supuesto, tiene otros intereses, cada familia tiene su interés, cada familia debe preservar. Es algo, creo que muy importante sí. y que merecemos cada mexicano, porque es un derecho que no está escrito, pero lo merecemos. Y yo, por ejemplo, uso una frase que en un momento, que fueron de las reflexiones que hice del estudio de la familia, es el hecho de que tú no conozcas de dónde vienes, no significa que no seas de dónde vienes. Exacto, Entonces, por ejemplo, cuando uno hace una memoria familiar y empieza uno a encontrar las ramificaciones que uno nunca hubiera imaginado que pudieran coincidir con nuestra familia, hace que nos demos cuenta que el hecho de que no conozcamos ese origen no significa que no seamos parte de ella. exacto, Y eso nos da esa fortaleza y esa identidad de lo que hemos platicado de nuestras raíces, de dónde venimos, de cuáles son nuestros antecedentes y de hacia dónde estamos yendo. Por eso la necesidad, no solamente como familia, sino como comunidad y como país, necesitamos continuar fortaleciendo estos lazos de saber quiénes son nuestros viejos o nuestros antiguos, como siempre lo comento, porque nos fomenta un tejido social, nos da un tejido, eso me recuerda como un partido de fútbol, ¿no? En donde ahora vimos el Estadio Azteca, que a lo mejor nadie se conoce, y llegaron miles de gentes y llegaron a gritar y todos emocionados por esa gente que estuvo en el estadio. Si se pusieran a investigar sus orígenes, seguramente muchos de ellos sin saberlo son familia y que compartieron la misma emoción y compartieron un mismo gusto. Pues nos demuestra lo que tú comentabas, la diversidad de dónde venimos, ¿no? Venimos, podemos nosotros venir una parte de lo que tú y yo tenemos, de descendencias de gentes que vinieron judíos conversas, pero también indígenas, también afrodescendientes, criollos, mestizos, mexicanos y toda la tira de definiciones que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? exacto. Y yo no sé qué tan cierto puede ser de no repetir los errores. Creo que lo que tú comentabas hace rato y que escribiste es un muy buen artículo, ojalá lo pudieras compartir un poco más. En este debate, yo que considero inútil de lo negro y lo blanco, de que si tenemos que disculparnos o no de España y si al revés, y que quién son los malos o quién son los buenos, como lo hemos comentado en las anteriores reuniones, nosotros, la historia de México no es una historia de rupturas. Es una historia de continuidades.
Tenemos toda la historia prehispánica, llega la parte virreinal y se integra y el país sigue avanzando con sus pros y sus contras, con sus aciertos y desaciertos, cosas buenas, terribles, pero el país va continuando. Y ahorita seguimos en ese mismo camino. Nosotros somos la suma de todos los siglos. Somos la suma de todas nuestras familias y de todos nuestros personajes familiares. Exacto. Somos la suma de todo lo que vemos y caminamos y disfrutamos en nuestra vida cotidiana. Yo creo Todo es una suma que nos ha ido formando y que nosotros vamos a heredar a los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Sí, yo creo que esa herida que dices, ¿no? De que si somos, tenemos que pedir perdón o que nos pidan perdón, precisamente por eso hay que conocer la historia, porque date cuenta, querido mexicano, vinieron unos, se fueron a España, pero otros se quedaron. ¿Y qué crees? Somos ellos los que vinieron, somos los descendientes. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a abuelo, pídeme perdón? O sea, es- pero Eso está bueno. no tiene Y sentido. me tienes que llegar y lo tienes que decir públicamente, ¿no? Sí, exacto. Entonces, o sea, creo que el mexicano debe de darse cuenta quiénes somos. O sea, no somos indígenas, todos tenemos algo quizá español, quizá, o sea, México es un lugar de migrantes. No podemos decir que somos, no sé, puedo decir que somos mestizos, porque tenemos mezclas de muchos lugares, de franceses, alemanes, españoles, portugueses. Entonces, yo creo que eso sería una cosa muy interesante porque podríamos tener paz nosotros mismos, quiénes somos, es de dónde venimos y pues quitarnos esas tonterías también de la leyenda negra, que los españoles y que también que qué malos y que qué odiosos y que qué crueles. Pues, ¿cómo decirte? Es tan complicado, pero también no creas todo lo que se dice porque la historia se contó seguramente por los vencedores. Entonces, ¿qué te va a contar? Entonces, definitivamente hay que investigar. Yo he encontrado que la genealogía es una forma de encontrar paz con la historia verdadera, porque ahí se da cuenta uno, mira, sí, oye, emigró, ¿y por qué migró? ¿Por qué migraría? Sí, qué interesante. O sea, nos da muchas respuestas, ¿verdad? A nuestras, ¿qué serán? Conflictos, a nuestras heridas. A veces es muy dura la genealogía porque sí dice, no, pues es que no se casó con tu familia, no hubo matrimonio, nada más hubo esto. Es dura, pero es la realidad. O sea, ¿cómo decirte? No, es Sí, parte de vivir, es sí, parte de conocer, entendernos a través de la genealogía, la historia. sí. Finalmente, nuestro rostro es el resultado de siglos. Nuestro rostro es el resultado de siglos. Nuestros ojos, nuestra boca, nuestra nariz, nuestro color de piel, nuestro color de pelo, la forma de hablar, la forma de convivir. Simplemente nosotros somos el reflejo de muchos siglos. ¿Muchos qué? Entonces, somos el reflejo de muchos siglos. Sí, claro. Entonces, por eso digo que somos personas nuevas viejas, ¿no? En el sentido de que somos lo que nosotros construimos, más todo lo que tenemos en nuestro saco de memorias. Entonces, bajo esa perspectiva, la invitación es volver de nuevo a invitar a que tomemos de nuevo la conciencia de la importancia de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos a través de nuestras memorias familiares y de nuestras genealogías. Y que nos contacten si Y requieren ayuda. exactamente, entonces, por ejemplo, pues puede ser de manera particular o también la alternativa que tenemos, ¿no? No sé si quieras compartirla. ¿Cuál? ¿El teléfono o qué? No te... Sí, de cómo si alguien quisiera un poquito más de ir de allá de la memoria de la abuelita o la tatarabuelita y saber un poquito más hacia atrás, cómo los podríamos apoyar. Pues contáctenos al 81 81 39 083 y con gusto les damos un formato para que nos vayan llenando. A veces sea información nada más, a veces sí es un dato duro, ¿no? O sea, mi abuelita nació en San Luis Potosí. Entonces, a veces sí, pero entonces con lo que tengan, vamos avanzando, progresando y dentro de un mar de posibilidades, pues encontrar respuestas y también tu número del mundo.
Ah, 55 21 87 40 21. Sí, entonces, pues muchas gracias por Muchas acompañarme. gracias y estamos ahí en contacto y gracias por todo, por escucharnos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas noches, tardes.